Muy bien. El sistema endocrino es un sistema fundamental porque es lo que es el que va a regular muchos comportamientos de nuestro cuerpo. Va a regular el crecimiento, va a regular el metabolismo, va a regular el sueño, va a regular la reproducción humana, ¿no? Entonces, es un sistema fundamental que trabaja de una manera silenciosa, trabaja de una manera que no nos damos cuenta, por eso le hemos llamado nuestro tema el jefe silencioso. Porque muchas de las cosas que pasan dentro de nosotros, nosotros no somos conscientes, no nos damos cuenta. Simplemente suceden. Y pues muchos de nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Cómo se metaboliza, cómo se genera la reproducción, cómo nuestro páncreas genera la insulina, cómo nuestra tiroides está regulando también nuestra energía, nuestro equilibrio. Entonces, hay muchos aspectos que suceden en nuestro cuerpo que nosotros no somos conscientes. Y eso vamos a el día de hoy descifrar de una manera muy didáctica, sin profundizar mucho. Vamos a hablar conceptos muy, muy sencillos para que puedan entenderlos y cuando compartamos este video también pueda ser entendible para la mayor cantidad de personas. Así es que vamos a compartir la pantalla para poder hablar más del tema. Bueno, nuestro tema de hoy es el sistema endocrino. El sistema endocrino es el que se encarga de controlar las hormonas que se producen en el cuerpo humano. Este sistema es un sistema que gobierna todo nuestro cuerpo en silencio, como mencioné. El sistema endocrino es el jefe invisible. Nosotros no lo vemos, pero está ahí dirigiendo todos los procesos, todas las reacciones que se generan en nuestro cuerpo, enviando mensajes a todo nuestro cuerpo. O sea, tenemos un centro ubicado acá en el cerebro, que es la hipófisis, y esa hipófisis es encargada de emitir las órdenes a los distintos órganos para que puedan producir las hormonas necesarias de acuerdo a las condiciones, a las circunstancias y al momento adecuado en el que tienen que ocurrir. A diferencia del sistema nervioso, que es rápido porque es una red neuronal que trabaja por impulsos, y a diferencia, el sistema endocrino trabaja de una manera mucho más lenta, pero tiene un poder mucho más sostenible en el tiempo. Entonces, libera cierto tipo de hormonas que van trabajando en esa área determinada y que tienen una duración prolongada. Pueden trabajar durante horas, durante días incluso, ¿no? Entonces es una liberación que se va generando poco a poco. Vamos a hablar qué es, qué es el sistema endocrino. El sistema endocrino no es otra cosa que un conjunto de glándulas que producen hormonas. Y estas hormonas son mensajeros químicos que viajan por todo nuestro cuerpo, ¿no? Por todo nuestro cuerpo, el torrente sanguíneo van viajando y enviando señales. O sea, nuestro cerebro, ahí está nuestra hipófisis, pero a esa hipófisis lo que le manda la orden es el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo está encargado de hacer una conexión entre la parte del sistema nervioso con el cerebro para poder emitir esas órdenes. O sea, nuestros ojos, nuestro cuerpo capta sensaciones y automáticamente toda esa información viaja al cerebro y a través de una red que se llama el hipotálamo, se transmite esa información hacia la hipófisis y la hipófisis manda una señal al órgano, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que el día de hoy empiezo a comer una ración de carbohidratos, entonces
automáticamente mi organismo, mis receptores celulares en mi sistema digestivo van a enviar la información al cerebro. Envían la información al cerebro y el cerebro manda el mensaje a la hipófisis para que la hipófisis active y manda el mensaje hacia el páncreas para que el páncreas produzca insulina. Entonces, de esa manera trabaja nuestro sistema endocrino. Entonces, hay una parte central que es la hipófisis, es la glándula maestra porque es la que domina sobre las demás órganos, pues que es el encargado, es el jefe que manda la orden a todos los demás órganos para que puedan cumplir con sus funciones. Entonces, vamos a tener estas hormonas que van a participar en la regulación del crecimiento, el metabolismo, el estado de ánimo. Va también a actuar sobre el metabolismo de los carbohidratos, sobre la reproducción, entonces, sobre todos estos procesos que suceden en nuestro cuerpo, el sistema endocrino va a estar encargado de regular. Ahora, este conjunto de órganos está distribuido en distintas partes de nuestro cuerpo. Aquí en la parte del cerebro vamos a tener la hipófisis, vamos a tener la glándula pineal y el hipotálamo. Esos tres van a estar ubicadas aquí en la parte de arriba. Luego, acá en la parte del cuello, vamos a tener la tiroides y la paratiroides. De la paratiroides no hablamos mucho porque siempre hablamos de la tiroides, que es muy conocida porque hay hoy en día, sobre todo, hay muchas personas que tienen trastornos relacionados con la producción de las hormonas tiroideas y hay una gran cantidad de personas. Y acá también vamos a tener una glándula que es el timo que sobre todo va a estar muy activa en las etapas de la infancia, ¿no? Hasta la adolescencia y luego de eso su participación se reduce. Luego vamos a tener las glándulas suprarrenales que están ubicadas en la parte superior de los riñones. Vamos a tener el páncreas que está ubicado debajo del estómago, que va a estar encargada de producir la insulina. Luego tenemos las gónadas, o también llamado sistema reproductor masculino o femenino. Entonces, en el caso del femenino va a estar representado por los ovarios y la placenta, y en el caso del varón va a estar representado por los testículos. Entonces, de esa manera está distribuida el sistema endocrino en todo nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera trabaja de una manera maravillosa, de una manera fascinante, y que nosotros no somos conscientes de todos los procesos que suceden dentro de nuestro cuerpo. Es más, muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes del peristaltismo de nuestro sistema digestivo y que todos los días, salvo algunas excepciones donde el peristaltismo está muy marcado, es donde pues escuchamos unos ruidos, ese es el peristaltismo, pero en muchas de las ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. ¿Y cuándo es que nosotros nos podemos dar cuenta? Cuando nosotros nos ponemos a estar en un lugar muy silencioso, donde no hay otros ruidos, porque nuestra mente es muy selectiva, ¿no? Entonces, de todos los ruidos que existe, va a ir escuchando las frecuencias más altas. Y los ruidos de nuestro cuerpo, pues, son muy bajas, de frecuencias muy bajas, y por esa razón es que no se captan, ¿no? Y otra de las cosas es que nuestra mente no está enfocada, porque a nuestra mente hay que enfocarla. Por ejemplo, ¿no? Ahorita que yo estoy conversando con ustedes, pues yo no soy consciente de mi respiración, no soy consciente de los latidos cardíacos que tengo, no soy consciente del peristaltismo que está ahorita sucediendo en mi estómago. Entonces, hay muchas cosas que no soy consciente. Entonces, de esa manera funciona porque mi cerebro está enfocado en que yo voy a tener que emitir toda la información que tengo el día de hoy. Así es que vamos a continuar. Luego, ahora vamos a ver cómo funciona este sistema endocrino. Entonces, como mencioné al inicio, por ejemplo, en un caso de estrés,
lo que va a pasar es que va, vamos a nosotros recibir esa sensación en nuestra mente a nivel del cerebro. Vamos a recibir esa información de la sobrecarga que estamos teniendo y a través del hipotálamo se va a mandar la información a la hipófisis. Y la hipófisis lo que va a hacer es, va a mandar una señal a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol. Y cuando el cortisol empieza a elevarse, ahí es donde se empieza a generar el estrés. Entonces, de esa manera funciona. Pero este mecanismo no solamente funciona cuando estamos estresados, sino que también funciona en ocasiones donde nosotros estamos en peligro. Imagínate que en este momento entra por la puerta un animal salvaje, por ejemplo, como un león. ¿Cuál sería la respuesta tuya? Entonces, tu cuerpo, como un mecanismo de supervivencia, lo que va a hacer es va a activar este mecanismo. Maravilloso. Va a mandar la información de que hay peligro a nuestro cerebro y es nuestro cerebro va a mandar esa información a la hipófisis y la hipófisis va a mandar esa información diciendo, necesito la mayor cantidad de cortisol a las glándulas suprarrenales. Y en ese momento es donde yo voy a poder correr de la forma que nunca he corrido, voy a poder tener la fuerza que aparentemente nunca he tenido. Y soy capaz de hacer cosas extraordinarias producto de esa elevación del cortisol. Entonces, antiguamente nosotros usábamos ese mecanismo como un mecanismo de supervivencia cuando vivíamos en la época, pues, de las cavernas, en esas épocas donde teníamos que protegernos y estar alerta constantemente. Que hoy en día, obviamente, ya eso tiene que ser de una manera selectiva porque ya no vivimos tan a la defensiva como deberíamos vivir hacia antes. Pero tenemos un cerebro reptil donde pues se ha quedado grabado esa información y cada vez que tu cuerpo, tu mente perciba peligro, miedo, va a generar estos picos como un mecanismo de respuesta. Entonces, así funciona este sistema, ¿no? Y eso mismo va a pasar cuando tenemos un tema del páncreas. De esa manera va a funcionar también, por ejemplo, cuando la glándula pineal, cuando vamos a ir a descansar, empieza a generar la melatonina. O sea, todos los procesos van a funcionar de esa misma manera, ¿no? Tu sistema nervioso reconoce y empieza a mandar esas órdenes, ¿no? Igual va a funcionar con el sistema reproductor, va a funcionar con, con, con la tiroides, entonces todo eso funciona de la misma manera, son los mismos mecanismos. Muy bien, ahora vamos a ir analizando glándula por glándula. Ahí mencionamos ya desde hace un rato que tenemos la hipófisis, que es la glándula que es conocida como la glándula maestra porque controla la función de muchas de las otras glándulas endocrinas. Las hormonas que produce regulan el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y la respuesta al estrés, entre otras respuestas que va a generar. Entonces, por esa razón es que se llama. Entonces, porque ese es el que comanda, no es que produzca todo esto, sino que comanda para que los demás órganos puedan activarse y cumplir con su función. Y esta es una de las glándulas que tiene esta imagen, ¿no? Que parece una pequeña un pequeño higo que está separado por un diafragma que separa la parte anterior con la parte posterior. Entonces, cada una de las porciones cumple una función, que no vamos a adentrarnos el día de hoy porque no estamos en un estudio de anatomía, sino que estamos repasando nada más para cosas prácticas, para entender cómo funciona este tema del sistema endocrino. Hemos escuchado muchas veces el sistema endocrino, yo estoy seguro desde el colegio y todo lo demás, pero
no sé cuántas veces nos hemos puesto realmente a revisar cómo funciona, qué sucede en cada proceso que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? En cada proceso químico, porque este es un proceso químico porque las hormonas son sustancias químicas que se producen para que nosotros podamos tener ciertos procesos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a evaluar lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es el centro de control que conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino. O sea, sirve como un canal para poder generar esa comunicación. Y aparte de eso, obviamente que participa en otras funciones que luego lo vamos a hablar. Acá tenemos otro órgano que se llama, otra glándula que se llama la glándula pineal, que está ubicada en la parte del cerebro, que, que va a encargarse principalmente por la producción de la melatonina. Entonces, la melatonina es una hormona que nos va a ayudar a regular los ritmos circadianos, o sea, entre el sueño y la vigilia. Es la que nos va a avisar que cada vez que oscurezca, que ya es momento de dormir, y que cada vez que amanece y empieza a ver luz, te avisa que ya es hora de despertar. Entonces, esta glándula es la encargada de regular la melatonina, tanto su producción como su descenso, para que puedan suceder estas cosas. Luego tenemos a la tiroides y la paratiroides, que está ubicada acá en el cuello. Y la tiroides se localiza en el cuello y produce hormonas que regulan el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo y la energía del cuerpo. Por esa razón es que aquellas personas que sufren problemas a la tiroides tienen muchos problemas con la baja energía, sobre todo las personas que tienen hipotiroidismo, son personas que constantemente están cansadas. ¿Por qué? Porque recordemos que la tiroides es que está encargada de regular la energía del cuerpo. Ahora, la paratiroides es una pequeña glándula que está ubicada en el cuello cerca de la tiroides y que produce hormonas que ayudan a regular los niveles de calcio en el cuerpo, que también el calcio es un, un, un mineral súper importante para muchas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay bajos niveles de calcio, pues va a haber poca fijación para que nuestros huesos puedan funcionar. Y también hay algunos procesos que necesitan el calcio para poder generar ciertos componentes, ¿no? Entonces, ahora, el timo está localizado en el pecho, justo detrás del esternón, y como les mencioné, su función principal es en la etapa temprana, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, eh, ayudar al sistema inmunológico porque es el lugar donde se producen las células T. Las células T son un tipo de células que participan en nuestro sistema inmunológico, que se producen ahí, maduran en el timo. Entonces tiene esa función. Pero cuando ya vamos creciendo, esa función se delega a otros órganos y por la razón por la cual pues empieza a, a reducirse el tamaño, ¿no? De este timo. Luego vamos a tener a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales que van a estar encargadas de producir el cortisol y la adrenalina. La adrenalina es la que nos va a ayudar a nosotros para que el ritmo cardíaco pueda acelerarse en ciertos momentos, ciertas circunstancias. Es la que produce que nuestro corazón pueda latir. Entonces, por ejemplo, ¿no? La adrenalina es un medicamento incluso que se usa como medicamento en circunstancias donde el corazón deja de latir. En ese momento se aplica adrenalina para volver a generar ritmo cardíaco en las personas que están sufriendo una parada cardíaca. Pero también
si nosotros le llevamos a una persona a generar mucha producción de adrenalina, lo que vamos a producir es que se genere una super sobreaceleración del corazón. Por eso es que decimos cuando estamos corriendo y aumentamos los niveles de adrenalina en nuestro cuerpo, empezamos a generar taquicardia, nuestro corazón empieza a bombear muy rápidamente. Entonces, en esos momentos lo que tenemos que hacer es compensar. Obviamente nuestro cuerpo tiene un mecanismo maravilloso de compensarlo y lo hace solo, ¿no? Porque cada vez que nosotros corremos, generamos una taquicardia, pero con el reposo solo desciende, ¿no? Desciende, porque aumentan los niveles de dopamina. Entonces, los niveles de dopamina aumentan para poder desacelerar la adrenalina. Entonces, nuestro cuerpo es maravilloso. Nuestro cuerpo es maravilloso de tal manera que tiene mecanismos de autorregulación, porque si no, pues en una corrida nos daría una parada cardíaca y quedaríamos muertos, ¿no? En una sola vez. Y eso es muy peligroso en algunas personas porque pasa que en algunas personas, por ejemplo, em, que no pueden autorregularse. Hay personas que tienen problemas de taquicardias paroxísticas y los cuales pues generan que el corazón entre en taquicardia y eso pues tiene que regularse porque si no se regula y el corazón se mantiene latiendo por un largo periodo, lo que puede pasar es que ese corazón puede colapsar y hacer una fibrilación. O sea, el corazón en vez de generar esos movimientos que son de diástole y sístole, pues lo que va a pasar es que simplemente va a empezar a moverse de una manera muy acelerada y eso pues genera un problema que se llama la fibrilación que puede conllevar a que una persona pueda entrar en una parada cardíaca, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que aprender sobre este tema y vamos a seguir compartiendo. A ver. Entonces, ahí están las glándulas suprarrenales que están ubicadas encima de los riñones y pues que son importantes, ¿no? Son fundamentales. Ahora, hay ciertas cosas que pueden hacer que nuestras glándulas suprarrenales se, se dañen, ¿no? Ahí cuando nosotros, por ejemplo, nos excedemos en usar medicamentos, por ejemplo, los corticoides. Los corticoides son medicamentos que dañan las glándulas suprarrenales. Y si nosotros somos personas que constantemente estamos usando corticoides, con el tiempo lo que va a pasar es que estas glándulas suprarrenales se van a dañar. Y una vez que se dañan, pues van a generar problemas en nuestro cuerpo, que son los problemas de enfermedad, ¿no? Ahora, y luego en el sistema endocrino también participan las gónadas, que es el sistema reproductor. En el caso de los varones está representado por los testículos y en las mujeres por los ovarios, ¿no? Entonces, son parte del sistema endocrino, que es porque el sistema endocrino se refiere a la producción de hormonas, ¿no? Hormonas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos para que podamos aprender a cuidarlo y que para cada área de nuestro cuerpo va a haber un tipo de hormona que es necesaria y que nosotros tenemos que aprender cómo vamos a equilibrar esa área. Luego, también tenemos que tener en cuenta que el equilibrio hormonal es súper importante en nuestro cuerpo, porque el exceso o la falta de hormonas lo que va a generar en nuestra vida como ser humano es las enfermedades, porque hay un problema, porque hay una desregulación y, por ejemplo, ¿no? Si nuestro cuerpo deja de producir la suficiente cantidad de insulina, lo que va a pasar es que no vamos a poder metabolizar los carbohidratos que estamos ingiriendo. Y todo carbohidrato que no se metaboliza, pues va con nuestro cuerpo a tener que necesitar que se le aplique artificialmente eh, insulina, por ejemplo, ¿no? La insulina o algunos otros medicamentos que ayuden a metabolizar esos carbohidratos en exceso que estamos comiendo. Porque si no, eso lo que puede causar es que el sistema digestivo se vaya dañando. Los trastornos del sistema endocrino afectan a millones de personas. Por ejemplo, ¿no? El, el 80% de los
desequilibrios hormonales se producen a nivel del páncreas. Y obviamente muchas veces es por el exceso de carbohidratos que consumimos en nuestra alimentación diaria. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a que de esa forma suceda, ¿no? Entonces, el 80% de los problemas del sistema endocrino están relacionados al problema del páncreas, que genera un cuadro que es la diabetes, que es por la falta de producción de la insulina. Hay otro porcentaje del 12% que son ocasionados por el problema de la tiroides, que es, por ejemplo, el hipotiroidismo o, o el hipertiroidismo. O sea, cuando hablamos de hipo es por baja producción de hormonas tiroideas y cuando hablamos de hiper, hablamos de excesiva producción de hormonas tiroideas. Estas cositas son las que van a ir generando problemas en nuestro cuerpo. Y hoy en día, muchos de los alimentos que nosotros estamos consumiendo, pues contienen muchas sustancias tóxicas que van a alterar el equilibrio hormonal. O también ciertas cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿no? Los anticonceptivos son los que van a alterar el sistema endocrino femenino, sobre todo, ¿no? Entonces, el uso excesivo de anticonceptivos lo que va a generar es un desequilibrio hormonal en caso de las mujeres, sobre todo. Y por esa razón es que muchas de las mujeres, pues, que usan anticonceptivos, lo que hacen es alterar su metabolismo, alteran su metabolismo, hay otras personas que tienen problemas para fecundar. Entonces, hay un sinfín de cosas que suceden cuando una persona tiene una alteración a nivel del sistema hormonal. Y puede aparecer quistes, puede aparecer miomas. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar en las personas. En el caso de los varones también, ¿no? No, pero por lo general se habla de las mujeres porque ellas son las que tienen mayores complicaciones a nivel del sistema hormonal. En el caso de los varones tenemos, obviamente, pero son muy poco frecuentes. Pero siempre se habla más del sistema femenino y, y ese es un desequilibrio que se genera por muchas circunstancias, ¿no? Muchas circunstancias. Ahora, vamos a hablar de qué manera nosotros podemos ayudarnos a poder revertir ese desequilibrio hormonal en distintas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un trastorno, un desequilibrio a nivel del sistema endocrino, especialmente con el metabolismo de los carbohidratos que está relacionado con un problema en el páncreas, entonces lo que tenemos que hacer es usar suplementos nutricionales que nos pueden ayudar como una gran alternativa con el metabolismo de los carbohidratos. Pero no es suficiente, recordemos que de alguna manera tenemos que buscar que ese páncreas pueda trabajar nuevamente. Pero, ¿cómo logramos eso? Logramos reduciendo la cantidad de carbohidratos para que ese órgano descanse y repose, porque recordemos que el reposo genera que nuestro cuerpo se repare, que nuestras células se puedan regenerar. Entonces es importante que nosotros hagamos que ese órgano descanse y trabaje lo necesario, porque al fin y al cabo lo que pasa para dañar ese órgano, ¿qué es? Que hacemos que ese órgano trabaje en exceso y con eso pues hacemos que se dañe. Entonces, nuestro cuerpo produce y produce y produce incansablemente insulina. Llega un momento que esas células se dañan y empieza a dañarse incluso a llegar al punto de poder dejar de funcionar. Ahora, una de las cosas que sucede también es la resistencia a la insulina, pero eso ya sucede también por el exceso de carbohidratos que comemos, que hacemos que nuestras células eh, dejen de recibir esos carbohidratos, dejan de metabolizar esos carbohidratos. Entonces, nuestro cuerpo cada vez produce más insulina porque de alguna manera tiene que buscar que que ese receptor reaccione. Entonces, ese receptor necesita de la insulina para activarse y hacer que ingrese la glucosa a la sangre.
pero cuando ese receptor se daña, entonces lo que va a necesitar es mayor cantidad de insulina para activarse. Esa es la razón por la cual que nuestro cuerpo trata de compensar. Entonces, cuando ese receptor está dañado, lo que hace es producir más y más y más insulina y al final terminan hallándose. Entonces, y al final todo ese exceso de insulina se queda en nuestro torrente sanguíneo y luego va a generar otro problema, que es la alteración de la mucosa epitelial de nuestros vasos sanguíneos y luego va a generar un problema que es la aterosclerosis. Y una vez que se produce esa aterosclerosis, se va a ir acumulando poco a poco en las paredes de nuestras arterias y porque el colesterol realmente está circulando en el torrente sanguíneo. Pero no es que se pegue por pegarse solo, sino necesita la acción de la insulina que genera un daño del epitelio. Una vez que ese epitelio está dañado, ya ahí es donde se empieza a depositar ese triglicérido que normalmente debería pasar y pasar en el torrente sanguíneo, empieza a depositar y se va acumulando generándose una placa gigantesca, ¿no? Y que con el tiempo, pues puede generar los infartos. ¿Por qué? Porque esas placas con el tiempo se desprenden pedazos pequeños que viajan a, a lugares donde hay vasos sanguíneos mucho más pequeños. Por ejemplo, el corazón. Es frecuente que por problemas de trombosis se generen infartos cardíacos, infartos cerebrales, ¿no? Son los más comunes y que vemos cotidianamente. Más del 80% de los infartos se generan en el corazón y en el cerebro, que muchas veces incluso son irreversibles cuando hay un daño, un taponamiento de una arteria que irriga gran parte de ese órgano, pues lo que va a pasar es que va a haber un problema severo que puede conllevar a la muerte de las personas. Y eso, incluso cuando hay personas, yo conozco usualmente aquí en el hospital, que le da un primer infarto, pero como estas personas no cambian sus hábitos, le da un segundo, le da un tercero, y si no actúan a tiempo, pues una de esas le puede infartar de una manera severa, pues que ya no salen de esa, ¿no? Y así, las personas que sufren de infarto cerebral o de infarto cardíaco, muchas veces tienen dos, tres, cuatro infartos. Ahora, no todos los infartos se van a producir, obviamente, por problemas de trombosis provocados por las ateromas. Puede ser algún otro problema, una alteración del sistema sanguíneo, también puede pasar, pero que son poco frecuentes, ¿no? Una alteración del mecanismo de de la sangre que puede generar coágulos que pues pueden con el tiempo también generar ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, el otro que tenemos que cuidar también es la tiroides, ¿no? Últimamente esto ha tomado mucho terreno, ha ganado mucho terreno y pues lastimosamente hay muchísimas personas que hoy en día tienen problemas en la tiroides. Y la tiroides no solamente se daña por abusar algunas sustancias, algunos medicamentos o porque los alimentos estén contaminados. También uno de los que daña a la tiroides es el exceso de carbohidratos. El exceso de carbohidratos no solamente daña el páncreas, sino daña también la tiroides. Y las glándulas suprarrenales se van a dañar, como les mencioné, por lo general por el exceso de corticoides que nosotros podamos consumir, ¿no? Ahora, si esa persona pues también en algún momento le extraen un riñón, pues no le van a dejar la glándula suprarrenal, le van a extraer con todo. Y todo eso genera pues muchos problemas, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros hoy en día encontrar las alternativas para qué, para hacer que nuestro cuerpo repare esos órganos, repare esas glándulas. Entonces, para poder nosotros reparar esas glándulas, precisamente necesitamos darle la alimentación adecuada a nuestro cuerpo. Y como ya sabemos que hoy en día todo lo que estamos comiendo no es suficiente para poder coberturar, suplir las necesidades nutricionales, lo que tenemos que hacer es suplementarlos. Particularmente, yo he encontrado en la suplementación una gran alternativa. Por ejemplo, ¿no? Este teatino es un suplemento que va a ayudar a regular las funciones de la tiroides. Ahora, si nosotros queremos ayudar a manejar mejor los niveles de cortisol que se produce en nuestro cuerpo, tenemos suplementos como el Starvin, que es un suplemento que nos va a ayudar
a relajar, a calmar nuestro sistema nervioso y por lo tanto evitar que esos subidones de cortisol o adrenalina se produzcan en nuestro cuerpo. Y otro de los suplementos que va a participar en general en todo nuestro cuerpo es un suplemento que se llama Power Maker que contiene arginina. La arginina tiene muchas propiedades beneficiosas y una de las propiedades que va a tener es poder generar la regeneración celular. La regeneración celular en estos distintos órganos, que es algo fundamental que nosotros necesitamos tener. Entonces, necesitamos optar por los suplementos nutricionales que van a ser realmente de una gran alternativa para nosotros y